Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Hablando de la misericordia del Señor, porque la verdad es que no hay nada que añadir. Solo quiero, aunque habría mucho que hablar de la misericordia, que el Salmo 85:10 dice que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y es maravilloso porque el lugar donde la misericordia y la verdad se encontraron fue precisamente en una cruz, en el Monte Calvario, donde hace 2015 años se estaban crucificando tres hombres. La misericordia, la verdad decía: por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero la misericordia clamaba por el pecador: no, perdón. La justicia decretaba que la paga del pecado es muerte. La justicia decretaba que era muerte, y la verdad pedía reconciliación. El amor pedía reconciliación para el pecador. Y fue allí en una cruz sobre el Monte Calvario donde la misericordia se encontró con la verdad y la justicia. La misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia no. La misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Y la paz era la que buscaba la reconciliación del hombre con Dios. Y el amor de Dios trajo la solución, y la trajo en una cruz. Hace ya más de 2000 años, dice la Escritura, una historia de tres hombres que estaban siendo crucificados en una cruz sobre el Monte Calvario. Tres cruces habían sobre el Monte Calvario. Había un hombre en el medio de dos ladrones. Ese hombre del medio era un hombre muy especial. Ese hombre era diferente, no parecía un hombre. Ese hombre del medio era el Hijo de Dios. Y en estos tres hombres que están siendo crucificados allí en el Gólgota, en el Monte Calvario, entre dos ladrones, estos dos ladrones, aunque la palabra de Dios no nos da sus nombres, yo creo que estos dos hombres pueden representar toda la humanidad. Voy a hablar un instante sobre el hombre de la izquierda. El hombre de la izquierda fue un hombre que se perdió. Todos sabemos que entre los dos ladrones hubo uno que se arrepintió y hubo otro que se perdió. Voy a hablar un momentito del hombre de la izquierda. ¿Sabe por qué es tan importante la historia de estos dos hombres, de estos dos ladrones? Es importante la historia de estos dos ladrones porque estos dos hombres estaban exactamente de 3 a 4 metros de distancia de Jesús. O sea que estaban bastante cerca de Jesús. Y muchas veces nosotros podemos creer que estamos muy cerca de Jesús, y está la posibilidad de perdernos. El de la izquierda fue un hombre que juntamente con Barrabás eran los dos compañeros de Barrabás. Y los dos habían sido sentenciados por sedición, hacían alboroto, por homicidio y por robo. Este hombre de la izquierda tuvo que haber escuchado hablar de Jesús, porque la palabra de Dios dice que Jesús predicaba, Jesús enseñaba, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús echaba fuera a los demonios, Jesús resucitó, y la palabra de Dios afirma en más de una ocasión que su fama recorría toda la tierra. Así es que este hombre tenía que haber escuchado hablar de Jesús. Este hombre pudo ver en Jesús la visión de la que habló Isaías en el capítulo 53. Este
Este hombre vio a Jesús con la cara ensangrentada, la nariz rota, las espinas clavadas, ¿no?, en su frente, clavadas en su cabeza. Lo vio tal, o sea, nadie mejor que él pudo verlo tan de cerca, tal como Isaías dijo que su rostro fue tan desfigurado que no parecía ni la de un hombre. Sin embargo, aseguran los evangelios de Mateo y de Marcos, dicen que ambos lo injuriaban. Ambos injuriaban a Jesús y él le decía, tú sabes, ¿no? Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. O sea que con esto aprendemos también que el hombre puede desear salvarse. Él deseaba salvarse e inclusive pedirle a Jesús que lo salve, y sin embargo perderse, porque él quiso salvarse. Bájanos de aquí. Él le pidió a Jesús, sálvate y sálvanos. Sin embargo se perdió. ¿Por qué se perdió este hombre? Este hombre se perdió porque él quería salvarse bajo sus propias reglas. Él quería salvarse a su manera. Y muchas veces, hermanos queridos, el hombre quiere salvarse a su forma. Yo no le hago mal a nadie, yo no hago tal o cual cosa, yo no veo por qué hay que hacer tanto, yo no sé por qué hay que ir a la iglesia, yo le sirvo a mi manera. Dios sabe que yo lo amo, Dios sabe. El resultado es, hermanos queridos, que las reglas ya fueron puestas. El hombre no puede poner sus propias reglas de cómo se va a salvar. Podemos decir, porque yo por Cristo, Dios sabe que yo lo amo, Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Si Dios conoce tu corazón, que es rebelde, que es duro, decimos tener a Cristo desde siempre, pero no queremos hacer lo que Él dice. Entonces no es verdad que Dios te va a amar a ti más que a su Hijo. No es verdad que después que el Hijo ha muerto en la cruz, se alejó del Padre para que nosotros fuésemos acercados. Él era rico en gloria y se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos y alcanzados misericordia. No es verdad que si tú no quieres servirle al Hijo, ¿por qué tendría el Padre que desearte a ti con Él? ¿Qué te hace pensar que Dios quiere tenerte con Él si tú no has querido servirle al Hijo aquí en la tierra? Amén. ¿Qué te hace pensar que un derroche de misericordia, que Dios se hizo hombre, participó de carne y sangre, en semejanza de pecado como nosotros, ya cuando el hombre estaba deshonrado en su pecado, y viniera a padecer allí en una cruz? ¿Qué te hace pensar que si tú no le amas, si no quieres servirle como Él ha establecido, qué te hace pensar que Él quiera que tú estés en su cielo? Porque el cielo y los cielos de los cielos son de Dios. ¿Qué le hace pensar a ningún hombre que podrá entrar al reino si tú no le quieres servir ahora al que es el Rey del reino, a Jesucristo, el Hijo de Dios? Entonces no nos podemos engañar. El cristianismo no es religión. No basta con decir Dios conoce mi corazón. No, yo amo a Cristo. No, demuéstralo obedeciendo, haciendo lo que Él dice, porque así seguirás tú obedeciendo y haciendo lo que dice por toda la eternidad. Es su reino. Ahora voy a tocarles un momentito rápidamente, porque ya hoy hemos sido bendecidos y sigo la línea de la misericordia que mi esposo trajo. Voy a tocar un poquito el otro hombre de la derecha. Vamos a hablar de la derecha ahora. Aquí presenté un hombre que tiene que haber escuchado hablar de Jesús, que tuvo que haber escuchado todo lo que Jesús decía. Ahora vamos a hablar de otro tipo de hombre que estaba, porque ese que decía sálvate y bájanos, en realidad quería bajarse para seguir robando y para seguir matando, para seguir en su maldad. No había arrepentimiento, ¿no? Pero vamos a hablar del otro ahora, del de la derecha. Vamos a hablar del de la derecha. Un hombre, vamos a verlo como un hombre que estaba tan ocupado en su maldad de robar, en su maldad de matar, en su maldad de hacer desórdenes. Vamos a hablar un momentico de él, que él ni siquiera tuvo tiempo jamás de oír hablar de Jesús.
Jamás escuchó de Jesús, jamás lo vio. Vamos a tomarlo a él como un tipo de este hombre. Les dije que los dos podían representar la humanidad, ¿no? Entonces vamos a hablar un momentito de este tipo de hombre. Nunca conoció a Jesús, nunca nada. Les repito nuevamente, Mateo y Marcos dicen que los dos crucificados ladrones también le injuriaban. Cuando hace mención que los gobernadores le injuriaban, se burlaban de él, los fariseos se burlaban de él, y todo. Entonces él añade y dicen, los dos dicen que los ladrones que estaban también crucificados también le injuriaban. Sin embargo, cuando venimos ya al Evangelio de Lucas, hay un cambio. Hay un cambio porque cuando el de la izquierda ya a esta altura le dice, tú sabes, no, hey, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sal a ti mismo y sálvanos nosotros también y bájanos de aquí de la cruz. De repente, ¿qué pasa con el otro? En un abrir y cerrar de ojos enseguida tiene un cambio. Y le dijo, mira, y tú no te arrepientes sabiendo que bajo la misma condenación que tú estás. Porque nosotros estamos aquí justamente por nuestras maldades, pero nada malo ha hecho. ¿Qué pasaría con este hombre? ¿Qué fue lo que pasó con este hombre, con el ladrón de la derecha? ¿Qué pasó con ese hombre que no conocía a Jesús? Que no había escuchado a Jesús, no lo había visto, más que lo estaba injuriando. Imagínense ustedes, dos ladrones próximos a la muerte, injuriaban al Hijo de Dios, próximos a la muerte, donde iban a estar pronto cara a cara con Dios y se iban a confrontar con los ojos airados de Dios, e injuriaban al Hijo de Dios. Pero ¿qué pasó con el de la derecha? ¿Qué sucedió con el que estaba a su derecha, que de repente tiene un cambio, ¿no? Y le habla al otro y reconoce a Jesús como alguien que nunca ha hecho nada y consideró justo lo que a ellos sí le estaba pasando, porque era malo. Se reconoció que había obrado con maldad. ¿Qué puede haber pasado con este hombre? ¿Qué puede haber pasado con este hombre que pudo ver él mismo a los escribas, fariseos, todo el mundo allí burlándose de Jesús? Unos se burlaron de Jesús como Hijo de Dios. Sí, si tú eres el Hijo de Dios, pues mira a ver si Dios te salva. No es que tú eres el elegido. Él vio cómo se burlaban, e irónicamente les podría decir que los sacerdotes se burlaban de que él se hubiera llamado Hijo de Dios. Sin embargo, él era el Hijo de Dios. Ellos pudieron ver que los gobernantes se estuvieron burlando. Se burlaron de Jesús como rey. Los soldados le pusieron un manto escarlata, le pusieron una corona de espina y se burlaron de él y le hacían con burla, salve, salve, rey de los judíos. Inclusive le pusieron una placa en la cabeza, rey de los judíos. Se burlaron de él como rey. Sin embargo, qué ironía, él era el rey, no solamente de los judíos, de los romanos, de los griegos y de todos los humanos. Él era el rey. Se burlaron de él como profeta. Lo cubrían, lo tapaban la cara, lo abofeteaban. Dinos quién profetizó, dime, profetízanos quién te pegó, profetízanos quién te pegó. Sin embargo, él era el profeta de Dios. Dios había hablado en otros tiempos a los padres, por los profetas, pero en estos últimos tiempos estaba hablando por el Hijo. Jesús era profeta, Jesús era rey. Se burlaron de él y él en poco tiempito después, pocos minutos después, iba a ser también el gran sumo sacerdote que entraría allí al santuario hecho no por manos de hombre, sino el verdadero, y llevaría con su propia sangre. Y mientras ellos se burlaban y se burlaban todo el pueblo, vino la gran transacción que les hablé la semana pasada, la gran transacción en el momento de oscuridad y de tinieblas, cuando todos los pecados estaban siendo sobre él. Él sería también nuestro gran sumo sacerdote, y todo aquel pueblo que estaba frente a él, que solo veían un hombre ensangrentado, uno maldito de Dios, que pensaban que Dios le había dado la espalda y no sabían lo que estaban haciendo. En ese momento, ahora piensen bien en esto, le estoy hablando del de la derecha. Cuando Jesús fue levantado después de ser azotado,
Imagínense los dolores que tendría en las manos y todo el dolor físico. Y este hombre de la derecha, mirando cómo todo el mundo como todos se burlaban de él, le pusieron la placa que era un rey. Él no le estaba mirando a él una corona resplandeciente. Lo que él estaba observando a Jesús era una corona de espinas. Ahora, ¿por qué hubo en ese hombre el decirle al otro, tú sabes, pero cómo te atreves? ¿Qué hizo que ese hombre se arrepintiera? ¿Qué fue lo que quebrantó el corazón de ese hombre? Él vio a Jesús con una corona de espinas, no le vio un cetro en la mano. Todo lo que vio fue aún a su jefe de estado, a todos los fariseos, a los escribas, todos cuando estaban allí injuriando y burlándose de Jesús. Pero ¿qué sería entonces lo que hizo que se le quebrantara a este hombre el corazón? Lo que yo creo que lo que se le hizo que a este hombre se le quebrantara el corazón fue cuando escuchó la voz de Jesús decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué era lo que ellos no sabían? Ellos no sabían que estaban crucificando al mismísimo Hijo de Dios. Ellos no sabían que estaban crucificando al Mesías que tanto ellos estaban esperando y que había sido profetizado tanto tiempo por los profetas. Este hombre que tuvo que haberse quedado impactado. Pero este hombre no parece un humano. Este hombre no debe ser normal después de todo lo que le han hecho. Y todavía dice: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Este malhechor debió haber pensado: si fuera yo, le decía a Dios, mándale un rayo y pártelos. Pero escuchó sin embargo a Jesús decir: perdónalo. Yo creo que él debió sentir el profundo amor de Jesús por sus enemigos, incluyéndolo a ellos, porque ellos lo habían estado injuriando. El mismo que ahora se arrepentía lo había estado injuriando. Entonces Jesús también, cuando dijo a Dios, fue una oración intercesora. Cuando le dijo perdónalos, lo estaba incluyendo a él mismo. Ese hombre tuvo que haber sentido en su corazón algo terrible, algo tremendo. Él se había estado burlando y Jesús, a cambio, lo que le había dicho era: perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue como el llamamiento de Mateo, que era un gran ladrón. Y no solamente era el ladrón usurero, porque él cobraba mucho más de lo que los romanos realmente cobraban para robar dinero a su propia gente, a los judíos. Que cuando Jesús le dijo: sígueme, dice, pero ¿qué habrá sentido ese hombre en ese momento? ¿Qué sintió Mateo en ese momento cuando él estaba en su mesa cobrando? Y Jesús solamente pasó y le dijo: sígueme. Algo tuvo que arder en su corazón. Algo tiene Jesús cuando nos habla. Algo tiene Jesús cuando te habla. Algo tiene que haber en él. Tiene que haber un fuego, tiene que haber un amor cuando Jesús nos está hablando. Aquel hombre tuvo que haber sentido el amor mismo de Dios en su corazón. Aquel hombre tuvo que haber sentido que por él estaba clamando, y tuvo que ver que era un hombre totalmente diferente a los demás hombres que él hubiera conocido. Todos escucharon lo mismo, pero él lo escuchó diferente. Todos vieron lo mismo, pero él vio en ese hombre algo diferente. Algo diferente él vio en Jesús. No solamente eso, sino que todavía fue capaz de decir, y se volvió a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Óigame, hermano, eso es tremendo. Ese hombre creyó de corazón. Ese hombre tuvo fe. Ese hombre en ese instante creyó que Jesús era quien decía que era. Creyó con toda certeza. Enseguida se vuelve y le dice: acuérdate de mí. Pero ¿por qué le sobrevino esa fe a ese hombre? ¿Por qué de repente ese hombre le fue impartida una fe hasta pedirle a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, acuérdate de mí?
ese hombre le fue impartida esa fe? Porque ese hombre primero reconoció que era pecador. Él dijo: este hombre nada ha hecho, pero nosotros justamente estamos pagando por nuestras maldades. O sea, reconoció su maldad, confesó su maldad. Entonces le fue impartida la fe que salva. Solamente y únicamente cuando tú reconoces, te arrepientes y reconoces y confiesas, se te es impartida la fe que te puede llevar a salvación, la fe que salva. Y enseguida Jesús contestó y dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no le dijo de una vez en la presencia allá arriba. ¿Sabe por qué? Porque todavía él tenía que resucitar. Pero sí iba a ir al paraíso, al seno de Abraham, donde estaban todos los salvos, para que cuando él resucitara, ser de aquellos los primeros que él llevara a la gloria. Amén. Hermano, este es el evangelio. Este es el evangelio que tanto se comercializa hoy, como decía mi esposo. Pero este es el evangelio. El evangelio es poder de Dios. Y no me avergüenzo de predicarlo. Me encanta predicarlo. Me gusta hablar de Jesús, porque el evangelio es el único mensaje que tiene el poder para salvar al hombre. Porque a Dios le plació que la historia de su Hijo, crucificado en la cruz del Calvario por los pecados de todos los hombres de la tierra, sea el que tiene el poder creativo de crear una nueva persona en ti cuando tú lo crees. No hay ningún otro mensaje. Los cánticos son hermosos, las adoraciones son hermosas, pero la adoración no salva a nadie. Te salva el evangelio. Y después que te salva, entonces adoras. Es el mensaje de la cruz, el único que tiene. A Dios agradó por mí. ¿Por qué agradó a Dios? Porque en un principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios los creó con el poder de su palabra. Dios habló y fue hecho. Dios dijo y existió. Desde un principio Dios podía solamente haber pensado y que las cosas se realizaran. Porque la voluntad de Dios no es otra cosa que la expresión de su pensamiento. No hubiera sido necesario que Él dijera hacia la luz. No hubiera sido necesario que Él hubiera dicho sea esto, ni sea lo otro, ni sepárense los. No hubiera sido necesario que solamente el pensarlo hubiera sucedido. Pero desde un principio Dios quiso que nosotros entendiéramos y supiéramos la autoridad y poder que había en su palabra. Porque pensando Él en los tiempos luego a venir, hoy, en estos días, el hombre sigue siendo salvo por la predicación del evangelio, por el poder de la palabra de Dios. Por eso mismo es que al principio el mismo poder que había en la palabra de Dios creativa sigue teniéndolo hoy, pero Él colocó ese poder creativo en el evangelio de Jesucristo para acción del hombre. Por eso decía el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios al que cree. Amén. Yo en esta tarde, porque no dije únicamente voy a mostrar un poquito más de la misericordia, pero yo creo que hoy hemos sido ministrados. Solamente quise ponerle un lazo a la misericordia de Dios en la cruz. Pero ya escuchamos todo lo que la misericordia de Dios es capaz de hacer. Y la misericordia de Dios son nuevas cada día. La de ayer ya pasaron. Hoy estamos aquí y hemos vivido este día por la misericordia de Dios. Y mañana tendremos nuevas misericordias. Dios siempre está dispuesto a tener misericordia del hombre. Pero recuerda que también dijo de un día. Para aquel que no se haya arrepentido todavía, quiero también decirte que Dios dijo un día: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, porque vendrá el momento donde clamaremos a Él y no lo encontraremos. Amén. Entonces no voy a dejar pasar esta tarde. Si alguna persona quiere reconciliarse
con el Señor. Si alguna persona recuerda, nadie se salva cuando quiere. ¿Tú sabes cuándo tú te salvas? Cuando la misericordia y la gracia de Dios te alcanza. Y cuando el Espíritu Santo te está dando esa convicción en tu corazón. Es ahí cuando Dios está dispuesto a obrar. Da pena cuando hay personas que dicen todavía no estoy listo. Tú nunca vas a estar listo. La salvación es por gracia. Lo único que tiene que tener el hombre es una disposición de rendir su vida a Cristo, porque entendió que Jesús la dio un día por ti. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.